Reflexiones de la 17ª hora, 9 de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para comprender las verdades divinas. Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Cuarta meditación, novena de Navidad. El amor obrante que le renueva a Jesús desde el primer instante de su vida las penas de su pasión. Hija mía, si tú quieres pasar de mi amor tan devorador a mi amor obrante, me verás sumergido en un abismo sin fondo de sufrimientos. Cada alma concebida en mí me trajo el fardo de sus pecados, de sus debilidades y de sus pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada una. Y no solo concebía las almas, sino las penas de cada una y las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mira con atención en el seno de mi mamá y verás cuánto y cómo siento a lo vivo la crueldad de tantas penas. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, ciñéndome fuertemente las sienes, me hace derramar ríos de lágrimas de mis ojos y no puedo moverme para secármelas. Muévete a compasión por mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para poder hacérmelo. Estas espinas son la corona de los muchos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me punzan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Libro 4, capítulo 181, marzo 6 de 1903. Después de haber esperado mucho, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mi interior diciéndome: ¿Quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren? Seguro que te querrán, siendo tú el ser más amable. ¿Quién tendría la osadía de no querer? Vayamos, y después verás lo que harán. Nos hemos ido, y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente, ha sacado su cabeza de dentro de mi interior, y ha dicho aquellas palabras que dijo Pilatos cuando lo mostró al pueblo. Ecce homo. Y comprendía que aquellas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su Rey, y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes y obras, y aquellos respondieron: quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya. Oh, cuántas veces se repiten estas escenas. Entonces el Señor ha dicho a todos: Ecce homo. Al decir esto, sucedió un murmullo, una confusión. Quien decía: no lo quiero por rey mío, quiero la riqueza, otro el placer, otro el honor, quien las dignidades y quien tantas cosas más. Con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho: ¿Has comprendido cómo nadie me quiere? Sin embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido: Ecce homo. Y aquellos decían: lo queremos,
pero queremos también nuestra conveniencia. Otros, lo queremos, pero junto con el interés. Respondían otros, lo queremos, pero unido a la estima, al honor, ¿qué hace un religioso sin estima? Replicaban otros, lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura. ¿Cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga? Y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión. Pero solo, casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Entonces, todo afligido me ha dicho: Hija mía, retirémonos. ¿Has visto cómo ninguno me quiere? O a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada. Yo no me contento con esto, porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Mientras esto decía, me he encontrado en mí misma. Libro 5, capítulo 21, octubre 12 de 1903. Esta mañana veía a mi adorable Jesús en mi interior coronado de espinas, y viéndolo en aquel modo le he dicho: Dulce Señor mío, ¿por qué vuestra cabeza envidió a vuestro flagelado cuerpo que había sufrido tanto y tanta sangre había derramado, y no queriendo la cabeza quedarse atrás del cuerpo, honrado con el adorno de sufrir, instigaste tú mismo a los enemigos a coronarte con una corona de espinas tan dolorosa y tormentosa? Hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada el por qué mi cabeza quiso ser honrada con tener su porción distinta y especial, no general, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo. El por qué fue que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y todo el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible, siendo la parte esencial de todo el hombre. Tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados, por los que llegarían hasta hacerse viles esclavos de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana de gloria, de honor y de decoro, por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo, con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo, y solo quien me constituye rey del propio corazón, cosa de paz y felicidad, y yo la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. Pero ¿quién puede decir todo lo que oigo en mi interior? No tengo palabras para expresarlo. Más bien lo poco que he dicho me parece haberlo dicho incoherente. Y así creo que debe ser al hablar de las cosas de Dios, por cuán alto y sublime uno puede hablar, siendo Él increado y nosotros creados. No se puede decir de Dios más que balbuceos. Libro 11, capítulo 91, abril 24 de 1915. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cuánto sufrió el bendito Jesús al ser coronado de espinas, y Jesús haciéndose ver me ha dicho: Hija mía, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, pero muchos más dolorosos que aquellas espinas
Se clavaban en mi mente todos los pensamientos malos de las criaturas, de modo que de todos estos pensamientos de las criaturas, ninguno se me escapaba. Todos los sentía en mí, así que no solo sentía las espinas, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Entonces traté de ver al amable Jesús, y veía su santísima cabeza circundada como por una corona de espinas que le salían de dentro. Todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús, y de Jesús pasaban a ellas, y de ellas a Jesús, y en él quedaban como concatenados juntos. Oh, cómo sufría Jesús. Después ha agregado: Hija mía, solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes, porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes, y ellas, encontrándose en mí y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí, y me traen todas las reparaciones, y me endulzan, y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Libro 12, capítulo 7, mayo 2 de 1917. Hija mía, ánimo y firmeza en todo. ¿O qué? ¿No quieres imitarme? También yo moría poco a poco. Conforme las criaturas me ofendían en sus pasos, yo sentía el desgarro en mis pies, pero con tal acervidad de espasmos, capaces de darme la muerte, y mientras me sentía morir, no moría. Conforme me ofendían con sus obras, yo sentía la muerte en mis manos, y por el cruel desgarro yo agonizaba, me sentía desfallecer, pero la voluntad del Padre me sostenía. Moría y no moría. Conforme las malas palabras, las blasfemias horrendas de las criaturas se repercutían en mi voz, yo me sentía sofocar, ahogar, amargar la palabra y sentía la muerte en mi voz, pero no moría. Y mi desgarrado corazón, conforme palpitaba, sentía en mi latido las vidas malas, las almas que se arrancaban, y mi corazón estaba en continuos desgarros y laceraciones. Agonizaba y moría continuamente en cada criatura, en cada ofensa. No obstante, el amor, el querer divino, me obligaban a vivir. He aquí el porqué de tu morir poco a poco. Te quiero junto conmigo, quiero tu compañía en mis muertes. ¿No estás contenta? Libro 14, capítulo 52, agosto 19 de 1922. Encontrándome en mi habitual estado, el dulce Jesús me hacía sufrir parte de sus penas y de sus muertes que sufrió por cada una de las criaturas. Por mis pequeñas penas comprendía cuán atroces y mortales habían sido las penas de Jesús. Entonces me ha dicho: Hija mía, mis penas son incomprensibles a la naturaleza humana. Las mismas penas de mi pasión fueron sombras o semejanzas de mis penas internas. Mis penas internas me eran infligidas por un Dios omnipotente, al cual ninguna fibra podía esquivar el golpe. Las de mi pasión me eran infligidas por los hombres, los cuales, no teniendo ni la omnipotencia ni la omnividencia, no podían hacer lo que ellos mismos querían, ni podían penetrar en todas mis fibras internas. Mis penas internas estaban encarnadas, y mi misma humanidad era transformada en clavos, en espinas, en flagelos, en llagas, en martirio, tan crueles que me daban muertes continuas. Estas eran inseparables de mí, formaban mi misma vida. En cambio, las de mi pasión eran extrañas a mí. Eran espinas y clavos que se podían clavar, y queriendo se podían también quitar. Y el solo pensamiento de que una pena se puede quitar es un alivio. Pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había ninguna esperanza de que se me pudieran quitar, ni disminuir la agudeza de una espina, del traspasarme con clavos. Mis penas internas fueron tales y tantas, que las penas de mi pasión las podría llamar alivios y besos que daban a mis penas internas, que uniéndose juntas daban el último testimonio de mi grande y excesivo amor por salvar a las almas. Mis penas externas eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas, para hacerlos comprender cuánto me costaba su salvación. Y además, por tus mismas penas internas comunicadas por mí,
puedes comprender en algún modo la intensidad continua de las mías. Por eso date ánimo, es el amor lo que a esto me empuja. Libro 17, capítulo 26, diciembre 24 de 1924. Hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio, haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural. Qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo, que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Entonces me he pasado casi toda la mañana junto a mi Jesús en el seno de mi mamá, y lo veía que mientras estaba en acto de morir, volvía a tomar vida para abandonarse de nuevo a morir. Qué pena ver en ese estado al niño Jesús. Libro 19, capítulo 28, junio 20 de 1926. Después de haber pasado días amarguísimos por la privación de mi dulce Jesús, me sentía que no podía más. Yo gemía bajo una prensa que me trituraba alma y cuerpo, y suspiraba por mi patria celestial, donde ni siquiera por un instante habría quedado privada de aquel que es toda mi vida y mi sumo y único bien. Luego, cuando me he reducido a los extremos sin Jesús, me he sentido llenar toda de Él, de modo que yo quedaba como un velo que lo cubría, y como estaba pensando y acompañándolo en las penas de su pasión, especialmente en el momento cuando Pilatos lo mostró al pueblo diciendo: Ecce homo, mi dulce Jesús me ha dicho. Hija mía, cuando Pilatos dijo, Ecce homo, todos gritaron, crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá, y no solo aquellos que estaban presentes, sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras. Y si alguno no lo dijo con la palabra, lo dijo con las acciones, porque no hubo uno solo que dijera que me querían vivo, y el callar es confirmar lo que quieren los demás. Este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo. Yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo. Me sentí como ahogado de penas y de muerte, mucho más que veía que cada una de mis muertes no llevaba a cada uno la vida, y aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte. Fue tanto mi dolor que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro. Pero mientras moría, mi voluntad suprema, con su omnividencia, hizo presentes a mi humanidad muriente a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos con dominio absoluto al querer eterno, los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte, entre los cuales estaba a la cabeza mi amada madre. Ella tomó todo el depósito de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida, pasión y muerte. Ni siquiera un respiro mío perdió, y del cual no custodiase el fruto precioso.
y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino. Cuando mi humanidad expirante vio puesto a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida, pasión y muerte, pudo reemprender y continuar el curso de la dolorosa pasión. Libro 20, capítulo 40, diciembre 24 de 1926. Ahora, mientras esto decía, se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido, en un estado de perfecta inmovilidad. Sus piecitos y manitas estaban tan tiesos e inmóviles que daban piedad. Le faltaba el espacio para moverse, para abrir los ojos, para respirar libremente, y lo que más desgarraba era verlo en acto de morir continuamente. Qué pena ver morir a mi pequeño Jesús. Yo me sentía puesta junto con él, en el mismo estado de inmovilidad. Entonces, después de algún tiempo, el niñito Jesús, estrechándome así, me ha dicho: Hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción, comprendía todo mi estado doloroso, la oscuridad de la cárcel materna. No tenía ni siquiera un hueco por donde entrara un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad, siempre en silencio. No me era dado gemir ni sollozar para desahogar mi dolor. Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario del seno de mi mamá sin hacer el mínimo movimiento. Y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia, por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Oh, cómo me costaron estas muertes, morir y vivir, vivir y morir. Fue para mí la pena más desgarradora y continua, mucho más que mi divinidad, si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí. Al recibir de mí estas satisfacciones, se ponía en actitud de justicia, y si bien mi humanidad era santa, y también era la lamparita delante al sol inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino, y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Fue el rechazar la voluntad divina, dando vida a la propia, lo que formó la ruina de la humanidad decaída, y yo debía tener en estado de muerte continua a mi humanidad y voluntad humana, para hacer que la voluntad divina tuviera vida continua en mí, para extender ahí su reino. Desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que, fundado en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Por eso, todo lo que tú haces, lo que hago en ti para este reino, no es otra cosa que la continuación de lo que yo hice desde que fui concebido en el seno de mi mamá. Por eso, si quieres que desenvuelva en ti el reino del eterno Fiat, déjame libre y no des jamás vida a tu voluntad.